Alabamos el nombre de Dios en esta mañana. Doy bienvenida a todos aquellos que se han conectado por primera vez. Gracias por conectarse, por disponer el corazón en este momento para unirse a esta palabra que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Porque es el poder del Espíritu Santo que nos vivifica, que nos alienta, que nos sostiene, que alienta vida allí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, donde tú estés en este momento. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te llene, que ministre tu corazón, que en este momento tú puedas sentir allí la presencia de Dios, allí donde tú estás. Que toda carga sea quitada de tus hombros, toda carga sea quitada de tus hombros. Puedas en este momento sentir la poderosa presencia del Espíritu Santo llenando tu corazón, ver que tu oración el Señor la oye, que todo lo que tú estás disponiendo en tu vida, tu tiempo para ayunar, para meterte en la presencia de Dios, para clamar, para buscarle, Él está allí viendo. Él con sus ojos está viendo allí tu entrega, tu disposición. Él está viendo cómo tú te levantas de madrugada, cómo tú te mueves allí a clamar, a orar, cómo dispones tu corazón para hacerlo. Por eso Él en este momento ministra tu vida con fuerzas nuevas, con aliento nuevo que viene de Él, porque solamente de Él viene el aliento que nuestra alma necesita. Cuando el Señor allí en el huerto del Edén, allí cuando el Señor dio la palabra para que animales se formasen, Él le habló a la tierra. Pero cuando Él formó al hombre a su imagen y semejanza, se habló a sí mismo y sopló espíritu de Él, de vida. Por eso nosotros tendremos vida es de Él solamente. De Él solamente viene la vida. Por eso cada vez que tú te acerques a Él, acércate creyendo, creyendo que tú le encuentras, creyendo que tú le hallas, que Él está allí, que Él está allí contigo, que Él es galardonador de los que le buscan, que todo lo que tú haces, mira, si tú vayas en el bus, así tú estés allí en tu trabajo y tú cierras tus ojos o estás haciendo tu labor mujer, allí en tu casa, cuidando tus pequeñitos allí y cierras tus ojos o miras un solo pensamiento allí en tu corazón y tú estás hablándole al Señor allí, Él te oye. Él está allí y Él toma esa oración como santa, porque viene de un corazón como sincero, de un corazón que se entrega a Él. Yo le doy gracias al Señor por estos tiempos de ayuno que los tenemos cada final de mes. Gracias al Señor por estos 5 días que nos ha dado y terminamos estos 5 días. Y doy gracias a Él porque nos ha sostenido, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad y por la convocación santa de cada hermano, sea en la mañana o en la tarde, que se unen para recibir la palabra de Dios y también para clamar, para interceder. Doy gracias al Señor por los corazones dispuestos a interceder, a clamar, porque hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué clamar al Señor, hay mucho por qué orar. Por eso nosotros tenemos que prestar nuestra boca a Él, porque Él la llena. Él te llena del conocimiento, Él te llena de la fe, Él te llena de la disposición, Él te llena de la intercesión que tiene que salir, esa intercesión santa. Y quiero hablarte en este tiempo, en el libro de Efesios, el capítulo 5, del versículo 15 al 17. El Espíritu Santo nos va a dar esta palabra. Esta palabra santa dice, mirad pues, ¿quiénes? Nosotros, tú y yo, como pueblo de Dios, como ovejas del prado de Dios. Mirad pues con diligencia. ¿Cómo tenemos que mirar? Con diligencia, con prontitud, con esmero. Hay que mirar. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué nos manda el Señor a mirar?
Mirad con diligencia cómo anda tu hermano. Mirad con diligencia cómo anda tu esposo, cómo andan tus hijos. Mirad con diligencia, no, mirad con diligencia cómo tú andas. Cada uno, cada uno de nosotros vamos a valorar nuestro camino con Dios, nuestra entrega. Y es con diligencia y es con prontitud que lo debemos hacer, porque estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera, a mirar al vecino, a mirar en la iglesia al que se congrega, a mirar muchas veces a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué quiere el Señor? Que miremos con diligencia cómo andamos cada uno y cómo tenemos que andar. Dice, no como necios, no, no como necios. Despojar toda necedad de nuestra vida, toda obstinación, todo lo que nos lleve a la necedad, no como necios, porque podemos estar caminando, pero no caminando en la sabiduría, sino en la necedad. El caminar indica que siempre el caminar va a indicar un avance, va a indicar un movimiento, pero de nada me vale si lo estoy haciendo neciamente. Si lo estoy haciendo en mi voluntad, haciendo lo que me parece, creyendo que porque voy a una iglesia o porque canto alabanzas o porque estoy leyendo la Biblia de vez en cuando, estoy ya siendo cristiano y tomamos las cosas como una religión. Y no es así, sino debemos de mirar que ese avance sea verdadero, que ese avance sea en sabiduría, soltando todo peso y el pecado que nos asedia, como dice en el libro de Hebreos, el capítulo 12, soltando todo aquello que me lleva allí a abrazar la necedad, la obstinación. La necedad puede verse en incredulidad, en hipocresía, en egocentrismo, en mirarme a mí misma solamente y lo que yo deseo y lo que yo quiero y lo que yo anhelo y solamente enfrascar mi vida en ello, pero no aportar en ese caminar en Cristo verdaderamente lo que Dios quiere que yo haga. Entonces depende de cómo caminamos para poder avanzar y tiene que ser con diligencia. ¿Por qué con diligencia? Y vamos a verlo. Dice, no como necios, sino como sabios, con sabiduría de Dios. ¿Y qué dice el libro de Santiago? Que el que no tiene sabiduría se la pida al Señor. Si nos estrellamos una y otra vez en ciertas decisiones, necesitamos pedir a Dios sabiduría. Está bien que tú te equivoques una vez en una decisión, pero que no sea un hábito, que no sea un hábito allí continuamente, que estás tropezando con la misma piedra. Llámese esa piedra altivez, orgullo, prepotencia, soberbia o las malas relaciones. El estar allí ensoberbecido va a generar malas relaciones, va a generar muchas veces que seamos orgullosos. Son piedras que están en el camino, que tenemos que quitar del camino y abrazar la sabiduría de Cristo, abrazar todo lo que viene de Él. Entonces, como sabios, y esa sabiduría va a dar un fruto. Siempre cuando tú camines en sabiduría, tú vas a ver un avance. Cuando tú veas un estancamiento, hay una necedad allí. Entonces el Espíritu Santo hoy quiere que nosotros nos revisemos y miremos nuestro caminar. He avanzado en el Espíritu, no mires lo natural. No mires de repente, no avanzo porque no tengo una casa. No avanzo porque no he comprado un carro, porque el mundo valora lo que el mundo valora. Y lo que le llaman valioso no es lo que Dios verdaderamente constituye valioso. Los valores están trastocados y eso lo sabemos y lo vemos, que valoran en el mundo más una mascota que un niño. Hoy en día no quieren la juventud tener hijos, quieren es tener mascotas. Entonces los valores están como trastocados en el mundo. Pero en el camino del Señor siempre vamos a ver un avance en el crecimiento espiritual.
En cuanto tú soportas, en cuanto tú te niegas, en cuanto tú amas por encima, en cuanto tú perdonas, en cuanto tú sobrepasas la ofensa, en cuanto tú sales de tu timidez y de tu cuadro para poder salir y avanzar en el Señor y ejecutar lo que Dios quiere para tu vida. Porque hay que salir de la timidez, hay que romper paradigmas en la mente, paradigmas religiosos en nuestra vida y poder avanzar en lo que Dios quiere que nosotros avancemos. No en lo que nosotros busquemos, sino que en lo que Él quiere que nosotros avancemos. Entonces va a dar un fruto esta sabiduría en mi caminar. Y dice aquí, aprovechando bien el tiempo. Y ese va a ser un fruto en tu vida. ¿Estás aprovechando bien el tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Y el tiempo, mis hermanos, es algo tan valioso, pero tan valioso que no se puede recuperar, que no podemos, el tiempo pasa, pasa, pasa y nos pasa a nosotros factura. Nosotros vemos cada vez que este cuerpo se va como desgastando, lo decía el apóstol. ¿Mm? El tiempo no se puede recuperar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por medio de la sabiduría de Cristo, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los son malos. Y si lo hablaba aquí en el libro de Efesios, el apóstol Pablo con toda autoridad en ese tiempo, a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy activa, era la iglesia de Éfeso. Una iglesia que si vamos al libro del Apocalipsis, el capítulo 3, nos va a hablar sobre la iglesia de Éfeso. Iba a decir que esa iglesia era una iglesia apostólica, una iglesia que quedaba allí en un puerto y esa iglesia tenía mucho, mucho movimiento y era muy efectiva porque aún reconocía los falsos apóstoles, tenía discernimiento, era una iglesia muy fructífera. ¿Qué sucedía allí? Que ellos trabajaban y trabajaban y el Señor dice allí, yo he visto tus obras, pero te digo hoy que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se habían acostumbrado a hacer las cosas ya por su propia voluntad, hacerlas, pero se les había vuelto una costumbre y no valoraban verdaderamente cómo debían valorar lo que Dios les había puesto a hacer. Si en ese tiempo le hablaba y le refería a esto a la iglesia, hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotros, cuando el tiempo está pasando ligeramente, el tiempo, mis amados hermanos, está pasando rápido, tú y yo lo sabemos, que son tiempos finales, que los días realmente son malos, que los días realmente son malos. No debemos perder el tiempo. Debemos ser sabios, debemos ser sensatos, debemos ser prontos, prontos para oír, dice la palabra, y tardos para airarnos, y tardos para hablar y para airarnos, dice la palabra, pero prontos para oír, prontos diligentes, tener esa prontitud, prontos para hacer la obra de Dios, prontos para orar, prontos para meternos en la presencia de Dios, prontos para disponer nuestro corazón. Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Yo quiero ser fructífero, Señor. Quiero que toda necedad salga de mi vida. Todo lo que, Señor, se me ha vuelto allí un costumbrismo. Todo lo que se me ha vuelto, Señor Dios mío, allí una cárcel o una situación que es recurrente, repetitiva, repetitiva. Quiero que me saque, Señor, de todo aquello que me estanca, porque miramos que el caminar verdaderamente siendo efectivos depende de Dios, depende del Espíritu Santo para poder avanzar, porque a nuestros ojos puede ser que nosotros nos autoevaluemos y digamos, no, yo avanzo, yo estoy bien. Pero si nosotros le decimos, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a mirar mi condición, ayúdame a ver, Señor,
¿Qué tan productivo, Señor, estoy haciendo? Y no es en el hacer, el salir y hacer y hacer y hacer, en el activismo, no. Es en el crecimiento. Y el árbol para crecer primero echa raíces. Es en la firmeza. Las raíces son profundas. ¿Qué te mueve a ti? ¿No te mueve muchas cosas? Revisémonos. ¿Qué nos lleva a la incredulidad? ¿Qué nos lleva a la depresión? ¿O qué nos lleva a dudar de Dios? A la incredulidad. ¿Qué puede llevarnos? Y allí nosotros revisando, miramos cuán efectivos somos, cuánto tú puedes soportar, cuánto tú puedes perdonar, cuánto tú puedes amar al difícil, cuánto tú puedes estar allí y representar a Cristo donde tú estés, en tu casa, en tu familia, donde tú estés. ¿Cuánto tú puedes? ¿Cuánto tú puedes darte por el hermano? Entonces esas raíces profundas, profundas, me van a decir el avance. Porque no es tanto lo que yo pueda hacer y moverme, no, es que, pastora, usted viera, yo salgo desde las 5 de la mañana y voy a evangelizar y voy a hacer y voy aquí, voy acá, pero llego a mi casa y no me soporto a mi esposo ni verlo. ¿Tú crees que eso es avance? Entonces vamos a revisarnos, porque no es tanto lo que nosotros podamos hacer en nuestro activismo, sino es la vida de Cristo en mi vida. ¿Cuánto yo puedo allí dejar que el Espíritu Santo gane ventaja en mi vida, me dé de su sabiduría, me llene de su presencia? ¿Cuánto el Espíritu Santo está allí llenándome, llenándome de Él? ¿Cuánto Él me llena de sus pensamientos? ¿Cuánto me llena de su palabra? ¿Cuánto puedo yo vivir allí? Amando, perdonando, sobrepasando verdaderamente esa ofensa, eso que me hicieron, eso que me dolió y que me marcó y que está allí. Ahí es donde nosotros tenemos que revisar, no como necios, porque el necio no avanza. El necio tropieza con la misma piedra. El necio va a pensar que todo está bien, que no, todo está bien y todo lo que yo hago, porque yo soy así y así me tienen que aguantar y yo soy así. No, el fruto va en un carácter y el avance se va viendo en las raíces profundas que son inamovibles, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, ¿m? Que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus raíces son profundas, que su hoja no cae. Entonces nosotros miramos los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, son tiempos peligrosos, tiempos donde la fe está siendo atacada al máximo. Se los digo en el nombre poderoso de Jesús. Tiempos donde hay conflictos espirituales. Se están moviendo en los aires opresiones cual nunca antes han habido sobre la tierra. Y un espíritu de muerte desatado sobre la tierra. Porque Satanás ha descendido con gran ira, mis amados hermanos, porque le queda poco tiempo, poco tiempo. Por eso tú con diligencia busca echar raíces profundas, perdonar a todo aquel que te ha ofendido, amar por encima de toda fractura, de todo lo que haya pasado, caminando como sabio, aprovechando el tiempo que tenemos sobre la tierra, porque estamos viviendo tiempos finales. Y dice, por tanto, no seáis insensatos. Esa palabra insensato es alguien que pierde la cordura.
porque la sensatez me habla de cordura. Muchas personas andan embriagadas, espiritualmente hablando, sin cordura, como anda el borracho, anda allí dando tropiezos para un lado y para el otro, y aún cristianos. No es que Dios me dijo que fuera allí y prun se estrella, no es que Dios me dijo que fuera allá, prun, no es que Dios me dijo que hiciera esto, es que Dios me dijo que hiciera lo otro, y anda más estrellado y metiendo a Dios en todas sus estrelladas. Como ha perdido la cordura, ha perdido la sensatez, anda en la necedad, anda en el emocionalismo, anda mirando simplemente, anhelando ministerio, queriendo ser esto, queriendo ser lo otro, que esto, que aquello, porque hoy en día vemos cual más en el internet, mis amados hermanos, vemos cual más yo soy profeta, yo esto, yo aquello, yo le tiro tanto, yo le tiro esto, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Qué mueve ese corazón de querer acaparar y acaparar y acaparar? Y eso no es así, no es así. El Espíritu Santo está llamando a su pueblo en este tiempo a entrar en la sensatez, a dejar toda insensatez, toda locura de mente, a meternos en la presencia de Dios, a buscarle allí como en los tiempos de Elías, a poner nuestro corazón humillado delante de la presencia de Dios, porque Dios está usando vasos el Señor está usando para reconciliar, para restaurar, para sanar corazones, aún para que muchos sean como reevangelizados verdaderamente y salgan de la religión y salgan allí de escepticismos, salgan aún del engaño, de mucho engaño, porque hay engaño hoy por doquier, hay mucho engaño. Y debemos de discernir qué pan comemos, cómo nos estamos alimentando espiritualmente, a quién le recibimos palabra, cuál más puede venir a darte a ti una palabra y a decirte, no, mira, tú viajas allí, tú haces esto, tú haces otro, porque se cree profeta y viene y hace, pero no te dice, mira, perdona aquel que te dañó, perdona y te ubica en el camino donde tiene que ubicarte. Porque el que es profeta va a alinearte. El que es profeta va a mirar más allá en tu corazón verdaderamente por el Espíritu Santo. Te va a alinear, te va a acercar a Dios y no a Él. Te va a llevar a Cristo. Te va a alinear. ¿Para qué el Señor usaba a los profetas antiguos testamentarios? Tú miras para alinear el pueblo. Ageo fue usado para decirle a Zorobabel, mira Zorobabel, han pasado 10 años que quedó estancado esto. Ahora es tiempo, ya que nadie del pueblo quede en sus casas artesonadas, sino que suban todos al monte a traer madera, que suban a clamar que el pueblo se ha restaurado. Que el pueblo se ha restaurado, que el corazón del pueblo se ha vuelto a Dios, se ha vuelto a Dios. Hoy en día, esa palabra debe de ser escuchada, mis amados hermanos. Que el pueblo de Dios vuelva a Dios, no a los hombres, sino a Dios, a Dios. Que tu corazón esté convertido a Dios y no a la institución, no a la denominación. Porque cuánto han separado las denominaciones, la iglesia, la han fraccionado. Los hombres han fraccionado la iglesia. Mas Cristo la une por medio del Espíritu Santo. Nos ha unido, mira, de toda nación, tribu y lengua. El Señor ha permitido cuando hacemos buen uso del internet, cuando hacemos este buen uso a interceder en los diferentes grupos, cuando estamos allí clamando al Señor y no miramos de qué denominación eres tú, de dónde eres tú. Lo que hacemos es levantar murallas. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas, que seamos sensatos. ¿Cómo debemos de caminar? Con diligencia, pero efectivos. Con prontitud,
pero eficaces. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo de Dios que nos une, no mirando lo nuestro para lo mío, no, no mirando lo nuestro, ni levantando nuestros propios reinos, no, es el reino de Dios el que debe de ser levantado. Es el reino de Dios, es que el pueblo de Dios vuelva a Él, vuelva su corazón a Dios, examine su caminar y vuelva a Cristo, se encamine en Él, avance en Él. Y lo primero es echando raíces profundas. No podemos servir al Señor con el corazón herido o con el corazón sin perdón, allí cargados y cargados y pensando que hacemos mucho afuera, pero adentro en la casa tenemos allí el caos. Dios quiere que las madres, y eso lo he sentido por el Espíritu, escúchalo bien, que las madres clamen todos los días por sus hijos. Porque viene un movimiento de Dios. Mira, hermanos amados, el tiempo es corto. Dios va a volver a los hijos que se han ido, los va a volver a Cristo, los va a volver a Él. Y los que no han sido convertidos los va el Señor a traer a su presencia. Viene un movimiento sobre los hijos. Viene un movimiento de Dios, pero Él quiere madres de madrugada clamando, clamando, intercediendo, padres por sus hijos, clamando, clamando, intercediendo, padres humillados, humillados, clamando por sus hijos. Porque el enemigo ha puesto la mirada en la juventud, mis amados hermanos, y nosotros no podemos andar como insensatos. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Debemos de estar clamando en todo momento, clamando de madrugada, clamando, intercediendo. Señor, yo veré tu gloria, la veré en mis hijos, la veré en mis simientes, Señor, mi fruto, Señor Dios mío, de mi vientre, lo que tú pusiste, Señor, en mi vientre, va a fructificar para ti, Señor Dios mío. Todo camino del error es cerrado, todo camino donde se han desviado es cerrado, Señor. Oh Dios mío, Señor, tú cierras el camino del error, tú los atraes a ti, Señor, tú los atraes a ti, Dios mío, tú les das corazón para ti, Señor. Un corazón que te ame, un corazón que te obedezca, un corazón que se humille, y pedir perdón, humillarnos por ellos, pedir perdón, perdona la soberbia de mis hijos, perdona la rebeldía, perdona la obstinación, Señor, perdona, Dios mío, Padre, oh Señor, como se levantó David ahí entendido, sabiendo David, y hubo un pacto de David, sobre David hubo un pacto y sobre sus generaciones, esas generaciones benditas, esas generaciones de David, el Señor las corrigió y dijo que por más difíciles que fueran, las iba a corregir el Señor, así fuese con vara, las corregiría. Y lo hizo Dios, Dios lo hizo. Aún el más difícil que fue Manasés. En la propia cárcel allí Dios le dio el arrepentimiento y se arrepintió Manasés, que fue el peor de los reyes de Israel. Pero el pacto con Dios es serio, mis amados hermanos. Por eso nosotros hay un pacto de Dios sobre nuestro linaje, ¿Y qué quiere Dios? Que caminemos con entendimiento, que caminemos con sobriedad, que caminemos con diligencia, con prontitud. No menosprecies nada de lo que tú haces. Si sea que te reúnes con 2 o 3 a orar, no menosprecies nada, no menosprecies allí las cosas pequeñas, porque para Dios son valiosas, son valiosas. El Señor escogió Belén, Belén de Efrata, un lugar allí, mira, lo más menospreciado, Nazaret. Allí escogió el Señor, allí, aquel lugar, aquel establo allí, porque ni siquiera fue en una habitación allá, no, sino que fue allí en un establo. El Señor no menosprecia nada, ahí envió su hijo, ahí envió su hijo. No desvalorices lo que Dios está haciendo, la obra que Dios está haciendo. Eres tú quien menosprecia lo de Dios.
Eres tú que estás menospreciando lo santo de Dios. No lo menosprecies, tal vez a tus ojos es cosa pequeña lo que tú haces para Dios, pero Él no quiere que tú menosprecies, porque para Él es de gran valor todo lo que tú haces. Él te está mirando, todo lo que tú haces para Él, el hablar, el soportar, el bendecir, el servir, el estar allí frente al cañón, el estar allí, no menosprecies nada, te dice el Señor, porque yo estoy viendo tus obras, yo las estoy viendo, dice el Señor, yo estoy viendo todo lo que tú haces, el tiempo que tú me dedicas, yo lo estoy viendo, dice el Señor, yo miro tu entrar, tu salir, tu anochecer, tu acostar, aún sé de los dolores en tu cuerpo y he pasado mi mano sobre ellos y te he sanado y te he dado fuerzas porque soy yo quien te da las fuerzas, dice el Señor. Por eso camina, camina, pueblo mío, camina, bebe el agua que yo te doy, bebe el pan que yo te doy, dice el Señor. No menosprecies nada de lo que yo te doy, no lo menosprecies, porque aunque tus ojos lo vean como pequeño, no es pequeño. No es pequeño, para mí es grande, dice el Señor. Hazlo con diligencia, hazlo con prontitud, hazlo diligentemente, hazlo, porque los tiempos se han acercado, los tiempos se han acercado, dice el Señor. Los tiempos se han acercado. Oh, aleluya, Padre. Tú estás en medio nuestro, Señor. Tú estás en medio nuestro. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cómo tenemos que caminar? Con entendimiento, comprendiendo el tiempo que estamos viviendo. Tú y yo nacimos en esta generación. Dios nos envió en esta generación, como a Esther la envió en su generación, como a Ruth en su generación, porque Él es Dios todopoderoso. Pero tú y yo estamos en esta generación y debemos responder al Señor con valentía y debemos responder al Señor con eficacia y debemos responder al Señor con negación, como el Cristo de la gloria se negó hasta lo sumo, hasta la muerte. Él se negó, Él entregó todo, mis amados hermanos. Él se entregó por completo. Así tú y yo tenemos que entregarnos por completo, y todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor, todo en tu trabajo, dale gloria a Dios en tu trabajo, dale gloria a Dios en tu estudio, dale gloria a Dios en tu casa, mira si te estás comiendo lo que tú te estés comiendo, dale gloria a Dios, sea un pan solamente con un agua, panela, con una leche, dale gloria a Dios. Dios no quiere más queja en su pueblo, Dios quiere esa alabanza, Dios quiere corazones agradecidos, corazones que se rindan a Él, corazones que le adoren, corazones que le alaben, corazones rendidos delante de su presencia, corazones que caminen con diligencia, con entendimiento, que verdaderamente avancen en la firmeza, porque solamente firme tú podrás ser efectivo para poder ayudar a otro, porque si tú estás débil te hundes con él, te vas con él. Tú tienes que estar con raíces profundas para poder ser efectivo, tenerlo allí, todos tus sentidos bien ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Eso se llama madurez. Tienes que tener la madurez, tienes que tener la sensatez, tienes que tener allí tú la firmeza en tus pensamientos, la firmeza en tu corazón, la firmeza de que Dios es fiel. Tú tienes que tener allí la fe bien sólida, porque el Señor suplirá todo. Hoy te dice el Señor, yo voy a suplir, porque no es a tu manera, es a mi manera. Yo voy a suplir, pero quiero que me creas, no quiero más que te quejes, quiero que me creas, quiero que me adores, quiero que me alabes. Que me adores, dice el Señor, y me alabes, que soy yo el que estoy ahí contigo, dice el Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar? Con entendimiento.
no como insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, aleluya, de cuál sea la voluntad del Señor. Siempre en tus oraciones dile, Señor, inclina mi corazón a tu voluntad. Dobla mi corazón a tu voluntad. Dobla el corazón de mis hijos, Señor, a tu voluntad. Que tu voluntad sea afirmada en mi corazón, Señor. No quiero decidir ni caminar allí tropezando, no quiero mirar y dar tropiezos y tropiezos y tropiezos y creer, no es que Dios, es que Dios, es que Dios. A Dios hay que dejarlo quieto. Cuando nosotros somos los que decidimos por nosotros, pues nos estrellamos, decidimos por nosotros mismos. Ahora asumimos nuestra decisión como hombres y mujeres valientes y nos alineamos al Espíritu y nos alineamos y caminamos entonces en la firmeza de Dios, porque ahí está la mano poderosa del Señor que nos tiene y te va a ayudar aún en tus errores, en tus equivocaciones. Él está allí porque Él es Padre bueno, Él es Padre bueno y te llena de favores. Es el Señor el que nos llena de favores, nos ministra el Señor con su amor, aprovechando bien el tiempo. Y quiero terminar esta contándoles un sueño que tuve esta semana, un sueño que el Señor me dio y me mostraba el Señor que diferentes campamentos allí, donde había un lugar muy extenso, y habían campamentos como tiendas, como cuando Israel posaba en tiendas. Y habían diferentes campamentos y había un lugar donde estábamos reunidos varios hermanos, gente que no conocía y otras personas que sí conocía. Cuando el Espíritu Santo me dice, ven, ve allá a este campamento, yo fui a ese campamento, caminé y miré y hacia un lado había una zona oscura, oscura y densa, tinieblas en una parte. Pero en la parte donde estaban los campamentos había luz y era de noche. Y el cielo estaba estrellado y yo caminaba y miraba el cielo. Llegué al siguiente campamento y vi gente que estaba allí trabajando, así como en el campamento donde había quedado había gente trabajando y miraba muchas tiendas y gente trabajando, haciendo como labores y entendía que eran diferentes campamentos, como lugares de iglesias, lugares de congregaciones, pero estaban trabajando, haciendo comida, alimento y repartiendo. Al lugar donde llegué había una mujer, yo decía, el Espíritu Santo, pensaba en el sueño, me ha traído aquí para algo y estaba atenta a lo que él me dijera. Cuando llegué allí, miré, había muchas mujeres, varones también, pero había una mujer que estaba repartiendo alimento y ella repartía alimento y era muy diligente en hacerlo, en repartir alimento. Yo me quedé a las afueras del campamento y me quedé mirando así, de lejos. Y la miraba, esperando la instrucción del Espíritu Santo. Cuando del lugar de las tinieblas, donde había oscuridad, una densa, densa oscuridad que se veía una nube negra, lanzaron como una flecha, pero yo la vi pasar y entrar. Y la mujer que estaba allí compartiendo ese alimento y estaba esforzada, había niños, jóvenes, mucho ella estaba ahí esforzada, pero el lugar donde ella estaba más levantado que los otros lugares, y ella estaba en un lugar como en alto, espiritualmente hablando, es un lugar de preeminencia. Le cayó la flecha y cayó en su vientre. Y cuando entró en su vientre, ella cae en el piso y empieza mi vientre, como a enfermar. Y todas las personas empiezan a llorar ahí, ¿qué pasó? Como a llorar, la confusión, y la toman y la sacan de allá del campamento y la traen ahí a mis pies donde yo estaba. Ellos se dieron cuenta que yo llegué. Cuando yo miro esto, el Señor me dice, háblale a la flecha que salga de su vientre. Me postré y puse la mano en el vientre. Y empezó a salir la flecha, le dije, en el nombre poderoso de Jesús. Y salió la flecha del vientre y una flecha oscura.
y estaba negro el lugar donde había entrado. Y el Señor me dijo, levántate y devuelve el baldón. Mire, mis amados hermanos, que yo sentí el poder de Dios y la autoridad de Dios para coger esa flecha con mis dos manos y le dije, en el nombre poderoso de Jesús, devuelvo el baldón y lancé la flecha y la flecha causó estragos allá en ese lugar. Se escuchan sonidos como de ratas, como así, chillidos, y se escuchó como una explosión. Y el Señor me dijo, hay heraldos que están siendo apuntados por flechas. Si tú eres una atalaya, tienes que mantenerte en la presencia de Dios. Porque hay un ataque contra los heraldos de Dios, de los atalayas, sea de tu casa, si tú vas delante de tu familia, si tú vas allí delante de tu parentela, si tú estás allí delante de tu casa, o tú eres pastor, tú eres allí un ministro de Dios, una ministra de Dios, tú estás allí como intercesora, tú te has levantado por tu familia, hay flechas que quieren apuntarte allí, pero en el nombre poderoso de Jesús, debes levantarte ahora, no debes de estar desapercibida, levantarte, desapercibido, no, sino sensato, sensato, trabajando diligentemente, pero reconociendo los tiempos que estamos viviendo, que es un tiempo de guerra, un tiempo de guerra. Señor me hacía entender que cuando el enemigo puede hacerte caer con la tentación, viene a atacarte con la enfermedad. Y tú tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús y creer en el Dios todopoderoso que es tu sanador, porque el Dios todopoderoso, Él es el que te sana, Él sana tus dolencias, Él se lleva toda enfermedad de tu cuerpo, Él se lleva toda dolencia, Él te da vida, te da sanidad, te da restauración. El Señor guarda a tus hijos, ahí el poder de Dios está allí sobre tu vida y toda enfermedad es raída de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre del Cordero. Y luego miré hacia el firmamento y vi el Espíritu Santo me dijo, mira, mira. Y yo miré y las nubes corrían, corrían, corrían y veía cómo pasaban las nubes y el Señor me dijo, es el tiempo. Es el tiempo, hija, el tiempo está corriendo, el tiempo está corriendo, se están acelerando más los tiempos, se están acelerando porque se acerca el fin. Eso el Señor me lo dijo allí en ese sueño y hoy lo traigo aquí para contártelo a ti, para transmitírtelo a ti, para que tú veas, para que tú sepas el tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde allí muchos que se han levantado por otros, muchos que se han puesto allí en pie de batalla, muchos que están haciendo su labor, están siendo amenazados allí espiritualmente, pero el poder de Dios está sobre tu vida y Dios te sana, el Señor saca todo dardo de fuego, todo dardo de ánimo, todo dardo de enfermedad de tu cuerpo, el Señor lo saca en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, todo dardo que haya entrado en tu economía, todo dardo del diablo, toda fecha del diablo que haya entrado allí en tu fe para fracturarla, para llenarte allí de incredulidad, en el nombre poderoso de Jesús, se explota por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, y tú eres libre de todo dardo del maligno. El Señor te llena de fe para poder avanzar, de diligencia, de sabiduría, y el Señor te va a revelar más el tiempo que tú estás viviendo. El Señor te va a fortalecer más, porque el Señor no nos deja solos. No nos deja solos, mis amados hermanos. Él nos da la salida a cada situación. Dios te dará la salida a cada situación. Tú vas a ver la salida. Tú vas a ver cómo Dios se levanta por ti, cómo Dios te defiende, cómo Dios te unge, cómo Dios te llena, cómo el Señor allí te responde. Vas a ver la gloria de Dios.
Todo aquel que le cree lo verá, mis amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar firmes, creyendo en lo que Dios ha dicho y manteniendo. Mira, hay guerra, mis amados hermanos. Y yo le pido al Espíritu Santo que te haga ver que si tus ojos espirituales no están abiertos, Él los abra en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Que si tus oídos espirituales están taponados, taponados tal vez con los afanes del mundo, sean destaponados ahora en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Allí tus sentidos sean allá alineados para que tú puedas ver, para que tú puedas saber lo que estás enfrentando, lo que tú estás enfrentando y te apropies de lo de Dios. Dios te ha dado armas espirituales, pueblo de Dios. Dios va delante de ti abriendo el camino. Dios va delante de ti abriendo el camino. El Señor me ha hablado. No hay tiempo aún ni siquiera para perder en cosas pequeñas. Por eso nosotros tenemos que alinearnos allí en el poder de Dios, en el poder de Dios, manteniéndonos firmes. Que si tú vas a acompañar a un hijo, que si tú vas a un parque, que si tú vas a hacer una cosa, tú puedes ir, estar con ellos, hacer muchas cosas, pero en tu corazón mantente orando, mantente clamando. Mantente allí todo, porque el Señor te va a empezar a mostrar espiritualmente muchas cosas vas a empezar a ver, porque mira, este tiempo es tan peligroso, es un tiempo donde se ha levantado el ocultismo como nunca antes, hay brujería activa por todo lado, uno ve ahora en las redes sociales como esas brujas allí con tarot en mano, allí cuántas vidas allí se reúnen, cuánto uno mira las vistas y son 4,000, 5,000 los que se reúnen a mirar, allí a mirar que le echen el tarot, que allí miren todas esas cosas de ocultismo, mis amados hermanos, y nosotros tenemos que pararnos firmes como hombres y mujeres de Dios, sabiendo que Dios te ha dado una armadura, tomando la armadura, sabiendo que el Señor está allí, llamándote a ti allí a permanecer en el camino firme, sensato, con sabiduría y con entendimiento. Dios bendiga tu vida. Y gracias al Señor por este tiempo de ayuno. Seguiremos después en el otro ayuno, en el tiempo de ayuno en febrero. La final, la última semana, siempre será la última semana de cada mes, donde estaremos 5 días de ayuno. Dios te bendiga grandemente. El Señor Dios Todopoderoso te llene de fuerza tus lomos, llene de fe, porque grandes cosas Dios hará con todo aquel que le cree, verá la gloria de Dios. Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendiciones en el Señor Jesucristo. Les amo en el amor de Dios. Bendiciones.